Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace un controlador difuso por medio del toolbox de MATLAB Fuzzy, al cual vamos a ingresar con el comando Fuzzy, el cual nos abrirá esta ventana donde podemos hacer muy gráficamente nuestro controlador difuso. Aquí dándole en la herramienta Edit, podemos añadir cualquier tipo de variable, cualquier tipo de entrada, y también podemos añadir cualquier tipo de salida, como lo ven aquí. En este caso vamos a hacer un control difuso para dos sensores de temperatura y un motor de salida, que me va a dar un valor nítido dependiendo de la entrada de los dos sensores y de las funciones de membresía que se tenga. En el input 1 le vamos a colocar sensor 1, y en el input 2 vamos a colocar sensor 2, ya que solo vamos a tener dos sensores de los cuales me va a depender la salida que tengamos. Cabe aclarar que aquí también se puede configurar el tipo de fusificación que se va a tener, sea por centroide, bisector o cualquiera de estas que tengamos aquí, dependiendo de cuál sea la mejor para nuestro controlador difuso. Dando doble clic sobre cada una de las entradas, podemos ya entrar a ver más a fondo todas las entradas que tenemos y todas las funciones de membresía que la función de membresía que se nos presenta acá, la cual podemos cambiar dependiendo también del controlador difuso. Aquí podemos variar nuestra función de membresía y colocar la que mejor describa el sistema. Entonces acá por defecto vamos a dejar la función trapezoidal, la cual le vamos a colocar aquí en nuestro primer conjunto difuso. Le vamos a colocar baja temperatura, que van a ser nuestra entrada, media temperatura y alta temperatura. También acá podemos desde la pestaña Edit añadir funciones de membresía dependiendo de si tenemos más parámetros que colocar. Por ejemplo, aquí tenemos para el número de funciones de membresía, que es 3. Si le colocamos 4, aquí vamos a volver a añadir las funciones de membresía. Si acá colocamos 4 funciones, vemos cómo nos aparecen las 4 funciones de membresía. Acá se nos volvieron a colocar por defecto el nombre de la función de membresía porque las tuvimos que eliminar porque hubo un pequeño bug en el programa. Entonces aquí vamos a volver a colocar las 3 funciones de membresía del principio, y aquí nuevamente tenemos el bug. Entonces las vamos a remover y las vamos a añadir nuevamente, las 3 funciones de membresía que necesitamos o las que el sistema requiera. Acá las vamos a volver a renombrar, que es baja temperatura, media temperatura y alta temperatura. Aquí en los parámetros podemos cambiar por cada una de estas funciones. Podemos ver cómo cambian los parámetros y el cambio que le podemos hacer a los parámetros. Por ejemplo, esta función trapezoidal va desde menos 0.5 hasta 0, que lo vemos acá, y hasta 0.5, al igual que esta, que va desde 0 hasta 0.5 y hasta 1 en este extremo. Entonces aquí las podremos cambiar. Digamos, vamos a colocar 0.7. Vemos como la función de membresía cambia y como el valor que toma la función cambia en este momento. Aquí en cada función de membresía también podemos cambiar el rango que se tiene de toda la función. Aquí en donde dice
rango. Lo podemos cambiar por lo general en los controladores difusos, siempre va a haber un rango de 0 a 1, pero puede ser cualquier rango. Digamos, en el rango de nuestra temperatura, digamos que nuestro sensor va a tener rangos de temperatura desde menos 100 grados hasta los 100 grados de temperatura. Acá vemos como el rango cambia, y ya dependiendo del controlador difuso podremos cambiar estos rangos, dependiendo de las reglas que nos dicte el experto en la lógica difusa. Podremos cambiar este tipo de las funciones de membresía dependiendo de lo que se considera baja temperatura, media temperatura o alta temperatura, en este caso para el controlador de temperatura. Aquí dando clic en nuestro sensor 2 volveremos a hacer lo mismo: baja T, media T y alta T, y alta temperatura. Acá también vamos a colocar desde menos 100 grados hasta 100 grados, o podremos variar simplemente el rango de temperatura si es que los sensores, las variables que me van a manipular los sensores son variables distintas. Aquí vamos a tener, ya dando clic en la variable de salida, ya como se va a controlar, como es el ejemplo para un motor, digamos que este va a ser baja velocidad, este va a ser alta velocidad, no, este va a ser media velocidad, y este va a ser alta velocidad. Acá ya tenemos la función de membresía, sale en un rango de 0 a 1 dependiendo de nuestras entradas. Aquí vamos a modificar el parámetro para que nuestro sensor 1 sea igual para que nuestro sensor 2 sea igual al sensor 1. Entonces vamos a colocar como nuestro sensor 1 la primera pirámide nos termina en 0. Este vamos a hacer que nos termine en 0. Y esta que está en este otro conjunto difuso, vamos a hacer que también nos termine en 0 para que queden iguales nuestros dos sensores. Cabe aclarar pues que todas estas manipulaciones que estamos haciendo de los conjuntos difusos depende de la caracterización o la caracterización que tengamos, o los requerimientos que necesite el controlador, y las reglas que nos dicte nosotros como expertos o otra persona como expertos de los controladores difusos. Listo, seguidamente a esto ya tenemos nuestra salida, nuestras dos entradas. Ya vimos que podemos agregar más funciones de transferencia, podemos removerlas, podemos agregar más conjuntos difusos, renombrarlos, y colocamos los parámetros que necesitemos aquí en la parte de abajo. Cabe aclarar pues que dependiendo que el valor que nos tomen los sensores, va a haber una salida determinada de 0 a 1. Aquí podemos ver que nuestra pirámide central está un poco diferente al sensor 1, así que coloquémosla igual al sensor 1. Aquí le vamos a dar un rango de menos 100. Un rango de menos 100. De menos 100 ahora sí. Y de 100. Listo, ya después de tener nuestras entradas y nuestras salidas, vamos a proceder aquí en nuestra otra ventana. Vamos a proceder a hacer estas reglas de inferencia para el sistema aquí en nuestro cuadro central,
que para este caso son reglas tipo Mandani, y que también podremos modificar nuestro tipo de reglas. Acá, como podemos ver, ya tenemos la pantalla abierta de las reglas, simplemente dando doble clic aquí en el cuadro, en nuestro recuadro blanco, la cual nos sacará pues las diferentes entradas. Acá, como podemos ver, tenemos la entrada 1 y la entrada 2 junto con nuestra salida, y tenemos cada una de los conjuntos difusos en cada una de las entradas, y nuestros conjuntos difusos en nuestra salida. Podremos negar cada una de nuestras entradas como herramientas pues para realizar el controlador difuso, y podremos cambiar el tipo de conexión o de operador lógico entre AND o OR. Desde acá podremos borrar nuestras reglas, podremos añadir reglas nuevas, o podremos cambiar una regla que ya tengamos, y también podremos negar nuestra salida. Entonces aquí, como por ejemplo, digamos, vamos a colocar en el sensor 1, cuando el sensor 1 sea baja temperatura, y en el sensor 2 sea baja temperatura, nuestra salida va a ser baja velocidad. Acá le debemos añadir regla, le damos add rule, y acá podremos ver nuestra regla. Entonces acá la podemos ver: si sensor 1 es bajo y sensor 2 está bajo, entonces la salida va a ser baja. Aquí podremos ya entonces cuadrar cada una de nuestras reglas. Digamos entonces, cuando la temperatura sea baja en el sensor 1 y la temperatura sea media en el sensor 2, digamos que también va a ser baja temperatura. Le damos a añadir regla, y así con cada una de nuestras diferentes reglas. Bueno, aquí por motivos de agilidad solo vamos a hacer 6 reglas de inferencia para cada una para nuestro controlador difuso. Como ya explicaba anteriormente, depende del controlador difuso, ya se mirará qué tipo de reglas se necesitan, o qué tipo de reglas se pueden colocar. Ya después de tener este tipo de reglas, ya se le dará cerrar, porque ya el controlador difuso, cada vez que se le dé doble clic aquí en este recuadro central, saldrán las reglas que se tienen. Después de esto, ya se tendría todo el sistema completo de fusificado, ya para ser utilizado de pronto en LabVIEW o en cualquier otra herramienta. Entonces, ya después de tener todo esto ya hecho, tener todas las entradas, tener las reglas de inferencia, tener nuestras salidas, tener los rangos, tener los nombres de los conjuntos difusos ya predefinidos, y todo ese tipo de cosas, ya se exportará el archivo como .fis al workspace, lo cual haremos de la siguiente manera, dándole file, exportar como file. Como vemos acá, el archivo se guardará como un archivo .fis, que después se podrá utilizar en como decía anteriormente, en cualquier otro tipo de herramienta, ya sea esta misma MATLAB, o sea de pronto la herramienta LabVIEW, o cualquier otro tipo de herramienta la cual tenga contacto con o pueda leer archivos .fis.
sacados de MATLAB. En este caso la guardaremos en la carpeta de predefinida de MATLAB como control difuso. Y aquí la guardamos y podemos ver como aquí tendremos nuestro archivo.fis. Aquí anteriormente ya había hecho un control difuso para un motor el cual tenía las reglas predefinidas, y entonces para hacer la demostración utilizaré uno de estos archivos ya hechos. No es nada diferente de lo que se hizo anteriormente, simplemente acá ya está todo más estructurado con reglas más establecidas, pero no es nada diferente de lo que se hizo anteriormente aquí en el control difuso. Aquí por ejemplo vamos a utilizar ventilador difuso, que ya lo vamos a llamar para ver nuestro valor nítido dependiendo de la entrada. Aquí ya les voy a mostrar cómo se utiliza o cómo se llama ese archivo .fis para ser utilizado posteriormente. Primero tenemos que leer el archivo .fis. Entonces vamos a decir que fuzzy va a ser igual a la lectura .fis del archivo que habíamos guardado previamente aquí en el current folder como ventilador difuso.fis. Después colocaremos una variable que va a ser igual a la evaluación del archivo FIS. Este comando es fundamental, evalFIS, que es el que me va a evaluar la función dependiendo de los parámetros que le vamos a ingresar de las dos variables o de los dos sensores. En este caso, el primer sensor va a tener una temperatura de 40 y el segundo sensor va a tener una temperatura de 20 grados, FIS, que va a ser con lo que se va a evaluar, que va a ser el nombre con el que o el archivo FIS con el que se va a evaluar, que en este caso es este de arriba, que es el archivo fuzzy, que ya quedó nombrado como fuzzy. Como podemos ver, ya le damos enter y df va a ser igual a 0.5, que es el valor nítido que nos va a tirar el controlador difuso. Veamos de nuevo cómo se haría cambiando los parámetros. Digamos que acá va a ser 30 grados y acá van a ser 10 grados. Le vamos a dar enter y acá nos vemos como el controlador difuso ya nos arroja un valor nítido diferente de 0.1530. Ya llamando, digamos, en un programa anterior como LabVIEW, acá podemos ver el esquema estructurado de LabVIEW. Acá podemos ver un esquema estructurado de los dos sensores y como salida un motor que se activará dependiendo del PWM dado por nuestro control difuso. Acá podemos ver como en el MATScript, que es una herramienta en la que podemos usar cualquier toolbox de MATLAB o cualquier comando de MATLAB y utilizarla en LabVIEW. Acá podemos ver cómo llamamos estos dos simples comandos y como X y Y son nuestras entradas de los sensores anteriormente dichos, y DF va a ser nuestra salida, que es el valor difusificado, que va a ser después llevado a un PWM y del cual tendrá la salida, se verá la salida reflejada en un motor. Y además de un motor, podría ser cualquier otro objeto controlable.